Buenos días, amigos y amigas de Coloquio. Como cada sábado aquí estamos para llevar orientación sobre la temática económica de la República Dominicana y el mundo, un programa contundente sobre los temas económicos de la semana. Buenos días, Esteban. Saludos, Alex. Bueno, Esteban, esta semana el país ha conocido la información de la presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional que visitó los ejecutivos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y también la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y ha tenido otros contactos. Sí, la verdad es que la misión del Fondo Monetario Internacional, que viene cada cierto tiempo para evaluar la economía de la República Dominicana, es una misión que viene a propósito de la membresía que tiene la República Dominicana del acuerdo constitutivo del Fondo Monetario Internacional. O sea, no tenemos un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, ni un acuerdo de supervisión, ni nada por el estilo, sino que el Fondo Monetario Internacional, como un organismo, dada su naturaleza, es un organismo que también se dedica a realizar evaluaciones de la economía de los países miembros para luego emitir sus informes sobre el desempeño económico y determinar si hay alguna situación que pudiera considerarse crítica. Entonces, en las reuniones que sostiene la misión, que viene, en este caso, que en los últimos años ha estado encabezada por la señora Aliona Sebotari, esa misión se reúne no solo con las instituciones económicas y financieras del Estado, sino también del sector privado. El sector privado, sí. Entonces se reúne con la Asociación de Bancos Comerciales. Llevarse una visión completa. Se reúne con la Asociación de Dominicana de la Industria Eléctrica, que representa a los generadores privados de electricidad. Se reúne también con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Lo que pasa es que lo que sale en los medios de comunicación generalmente son los comunicados de prensa que envían las instituciones del Estado cuando visitan instituciones del Estado. Cuando visitan instituciones o gremios del sector privado, no necesariamente se hace publicidad en términos informativos de ello, pero no quiere decir que no se hayan realizado esas reuniones. Correcto. Ahora bien, importante, Alex, destacar que cuando viene el Fondo Monetario Internacional al país y luego emite su informe con base en su propia percepción y en su propia visión de los indicadores económicos del país, tanto públicos como privados, entonces hace una estimación sobre el crecimiento del país o sobre la situación de estabilidad o inestabilidad que pudiera tener la República Dominicana, lo cual viene a ratificar o a poner en duda las informaciones que en esa dirección ofrece, por ejemplo, el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que la economía está estable y que la macroeconomía está en crecimiento, pues entonces está ratificando lo que dice el Banco Central, y que muchas veces es criticado por muchas personas que por intereses particulares o por cualquier tipo de interés andan disintiendo de lo que dice el Banco Central y andan desmintiendo o intentando desmentir lo que dice el Banco Central. Fíjense, por ejemplo, que cuando se reunió con el Banco Central, precisamente, el Fondo Monetario Internacional, el gobernador del Banco Central expresó a la misión del fondo que para el próximo año estiman un crecimiento de la economía de entre un 5 y un 6% del Producto Interno. Que por ahí es que anda en el año 2019 el asunto. Sí, esa es la estimación de este pronóstico año. Comentado inclusive en diferentes foros por economistas, exactamente. Entonces, el Banco Central dice que la economía este año puede crecer entre 5 y 6%. ¿Qué dice la CEPAL, que es un organismo internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe? Que la economía dominicana pudiera crecer este año en un 5.7%. Quiere decir que hay 0.2%. Exactamente. Por encima del pronóstico local. Por encima del pronóstico local. Quiere decir que hay una coincidencia. Por lo tanto, las cifras que ofrece el Banco Central de la República Dominicana son cifras que, aunque usted no esté de acuerdo, generalmente son cifras confiables. Además, son cifras que se nutren de las informaciones que ofrece el sector privado, porque lo que hace el Banco Central es una cuantificación de las cuentas nacionales, y esas cuentas nacionales son del sector privado en más de un 85%. Medir, o sea, el comportamiento de la economía. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura emite un informe. Exacto. El sector privado emite otro. Las ventas registradas en la Dirección General de Impuestos Internos, una cifra, estadística muy valiosa. Con base en reportes, pero también con base en lo que informa el propio sector comercial. Cuando el sector comercial dice que registró un crecimiento de un porcentaje específico y el Banco Central replica esa información,
si fuera falsa, el propio sector comercial, que es del sector privado, dijera que es mentira. Pero también hay otras. O cuando se dice que el sector financiero creció 8 o 9%, como es el caso. Los bancos, entonces los banqueros los desmentirían. No, los bancos van emitiendo sus propios informes. Sí. Recuérdate que cada banco tiene que presentar un informe a la Asamblea General de Accionistas cada año y eso tiene que ser validado. Y tiene la obligación de publicar también trimestralmente las estadísticas, correcto, sobre su crecimiento. Van evaluando para sus planes de negocio. Sí. Mira, por ejemplo, la Asociación de Bancos Comerciales, la ABA, también emite sus estadísticas, pero también hay otras estadísticas que le ofrece la propia Superintendencia de Bancos. Sí. ¿Y qué información recibe el Banco Central en cuanto varían la cartera de préstamos, las tasas de interés, la generación de divisas, las exportaciones, los negocios con la venta y compra de divisas, sí, las transferencias para importaciones, son muchas informaciones. Ahora hay una cosa, Esteban, definitivamente la economía dominicana del 2019 no es la economía posmuerte de Trujillo, que eran apenas 4 sectores de la economía del postre, sí, del dulce, el tabaco, el azúcar, tabaco, café y cacao. Sí. ¿Eso no viene de exportación del país? Ahora, si usted anda en una avenida de Santo Domingo y usted se pone a contar con una mascota de esa de escuela, la cantidad de vehículos que están provocando simultáneamente tapones en la San Vicente de Paúl, en la Charles de Gaulle, en la 27 de febrero, en la Núñez de Cáceres, en la 6 de noviembre, pintura con 27, prolongación 27, es un tapón gigantesco. Permanente. Entonces, ¿a qué se debe ese tapón? Eso indica que ese tapón se debe a un movimiento de la economía. Bueno, y uno de los mayores ingresos es precisamente por la primera placa, sí, la importación de vehículos. Este es uno de los países donde más jipetas hay en América Latina. No, y entonces la permanencia, el consumo de combustible. Bueno, que entonces fíjate que todos esos lo hemos analizado mucho. Todos esos vehículos no solo fueron importados, fueron comprados, pagan impuestos, pagan ITEVIS, pagan impuestos arancelarios si tienen aranceles algunos, otros tienen incluso, pagan impuestos por emisión de CO2, pagan impuestos por la emisión de la primera placa, que es un 17%, pagan impuestos luego también por el marbete para el derecho de circulación, pero también pagan un impuesto permanente por estar circulando, que son los impuestos que pesan sobre los precios de los combustibles. Pero eso no tiene comparación. Por ejemplo, ese tema de los combustibles, que lo vamos a analizar profundamente más adelante, es un tema que no es solamente por los impuestos, sino que cuando un policía de la DGC, un miembro, viene y se pone a dirigir, a ignorar los semáforos en las esquinas, lo que está haciendo es acumulando una fila larguísima de vehículos que quizás compraron combustible en ese momento y lo están quemando en lo que el policía le da la gana de darle paso. Sí. Mientras tanto, y entonces, se está quemando combustible. Entonces eso genera mayor demanda de divisas para importar combustible. Sí, pero también le genera ingresos al gobierno. Ese es un buen negocio para el gobierno. Sí. Quizá el mejor negocio que el gobierno tiene para recibir ingresos directamente es el de los combustibles. Entonces son elementos que de todas maneras, independientemente del desorden que hay en el tránsito, independientemente de que es preciso trabajar para organizar y evitar esa situación de taponamiento constante en la ciudad, pero el movimiento constante de vehículos en la ciudad, esa atomización de vehículos que vemos en las zonas urbanas del país, de las principales ciudades del país, no solo el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, sino también en provincias como Santiago, municipio cabecera de la provincia de Santiago, de Puerto Plata, de La Vega. O sea, es porque hay un movimiento económico en la República Dominicana. Nosotros tenemos una economía que tiene un tamaño estimado en 80.000 millones de dólares de producción de bienes y servicios cada año, que es el tamaño del Producto Interno Bruto. Y ese crecimiento o ese tamaño de la economía hace de la República Dominicana el país más grande en términos económicos de América Central. Y hay que insistir en una aclaración. La economía puede crecer todos los años, como también puede decrecer. Sí, claro. Pero hay que enfatizar en este programa que una cosa es crecimiento de una actividad económica, sumada en sentido general
que dan el PIB, Producto Bruto Interno, Sí. todas las actividades. La suma registradas de los bienes y servicios. de los bienes y se servicios de la producen. economía. Sí. Y la otra es la que precisamente no se produce equitativamente en la República Dominicana, que es la redistribución del ingreso. Y yo quiero que hagamos una reflexión. Un amigo tuyo, que cada vez que en su tiempo de salud me veía, me decía, Alex, pero ¿por qué que Esteban Delgado no quiere admitir que el Producto Bruto Interno está creciendo? Él no cree lo que yo digo. Me refiero a nuestro querido amigo Vicente Bengoa Albizu, sí. que cada vez que él me veía me decía, Esteban no cree en el Producto Interno. Pero aquí se está hablando de un Producto Bruto Interno de más de 80 mil millones de dólares, Sí. con una inversión extranjera directa de 3.000 a 3.500 millones de dólares en promedio al año. Que por cierto, los extranjeros se están haciendo dueños de las principales empresas de la República Dominicana y ya son dueños de las principales industrias de este país que han vendido, aunque quedan otras que no han sido vendidas. Pero, ¿dónde está la redistribución de ese ingreso? Hay una parte que recibe un porcentaje, pero mayoritariamente no se ha redistribuido el ingreso en la sociedad dominicana. Por ejemplo, este país tiene ahora mismo 6 fábricas de cemento y sin embargo, en un informe que se dio a conocer en la administración del expresidente Leonel Fernández, de que había 180.000 familias viviendo por debajo de los niveles de pobreza. Eso es pobreza extrema. Sí. Se hablaba de los pisos de tierra, pero tenemos 6 fábricas de cemento y aquí no se ha resuelto el tema de la solución de los pisos de cemento. De esa gente que se le enferman los pies en el lodo. Y esa es una manera de redistribuir el ingreso. Sí. Y es algo sencillo, no es algo complicado, que puede contribuir también con la propia dinamización de la economía. Fíjate algo también, hablando de eso, el Banco Central dice, con base en estudios que ha hecho el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que en la República Dominicana la pobreza se redujo del año 2012 hasta el año 2018 de un 39%, 39.5% a un alrededor de un 23%. Eso es que alrededor de 1.500.000 personas salieron de la pobreza. Sin embargo, el hecho de que todavía la pobreza en la República Dominicana sea de un 22, un 23%, tomando en cuenta que nosotros tenemos aquí 10.5 millones de habitantes dominicanos, sin incluir los haitianos, ese 22% equivale a alrededor de 3 millones de personas pobres, sí, y 3 millones no es chin. No, eso es mucho. Fíjate otra cosa, Alex. Se dice el propio Banco Central que la indigencia, o sea, gente que vive por debajo de los niveles de la pobreza, exacto, es de un 2.9%. Eso es alrededor de 700.000 dominicanos. Eso es mucho. Eso también no es poco. No, eso es muchísimo. Entonces, ciertamente es un logro el hecho de que la pobreza se haya reducido de casi un 40% a alrededor de un 23%. Muy bien, esa reducción es importante. Gente que era pobre y que pasó a ser vulnerable, no que pasó a ser rica ni clase media, vulnerable. Pero aún falta mucho por hacer, porque la cantidad de pobres, de personas que todavía quedan en la pobreza, o sea, ese 22%, si bien es cierto que es menos que un 39%, es mucho todavía. Mucho. Es mucho todavía, entonces quiere decir que falta mucho por trabajar en esa dirección. Y hay que trabajar en la credibilidad de esa información. Porque, por ejemplo, si tú vas a Elías Piña, sí, y San Juan de la Maguana, en Elías Piña, que esta semana hubo enfrentamientos entre militares y ciudadanos haitianos que estaban lanzando piedras por oponerse a una pared que están construyendo para darle mayor seguridad a la parte aduanera. Que ha anunciado la construcción de una y no se merece este país que los haitianos le estén lanzando piedras a los militares dominicanos, nosotros hemos sido demasiado solidarios con los haitianos. No solo que no se lo merecen, sino que eso es inaceptable. Y eso es inaceptable. Sí. Eso es una provocación a un país que se llama República Dominicana, diferente a lo que es Haití. Claro, hay que decirlo. Claro. Esteban, por ejemplo, ¿tú crees que es posible que aquí esperaran, hablando de pobreza de la línea noroeste, que es una región donde hay una pobreza también elevadísima, que esperaran la sequía
después de tantos teóricos con el cambio climático, que yo cuánto. Aquí hemos hablado, aquí tienen 40 o 50 años hablando de la presa de Ámina, de la presa de Guayubín, para que el agua no se vaya al mar. Pero también en el río Yuna de Bonao, que el agua va a Samaná, esa es otra presa que hay que hacerla. Con esas fábricas de cemento que tenemos aquí y las concreteras, no tenemos que buscar un préstamo en dólares para hacer esas presas. Mira, dos cosas con eso. Qué bueno que tú dices que no tenemos que buscar un préstamo en dólares. El presidente en cuya gestión más presas se han construido fue el presidente Balaguer. Y la hacía sin préstamo. La hacía sin préstamo. Eso por un lado. Yo me recuerdo el impacto de Higüey y Aguacate. Sí. Sin préstamo. Entonces, lo otro es que la inversión en presas es una de las inversiones que tiene mayor tasa de retorno en términos económicos y sociales. Claro. Por lo tanto, la idea de construir presas no es para nada desagradable, sino que por el contrario, contribuye mucho con el desarrollo, principalmente en las zonas rurales del país, que es donde mayor inversión se necesita en desarrollo socioeconómico. Sin embargo, tenemos gobiernos, los gobiernos de los últimos 20 años, que no han puesto énfasis en esa parte. Incluso ahora que estamos hablando de la construcción de la presa de Monte Grande, esa es la única presa que se ha construido en la República Dominicana en los últimos 20 años y todavía no está hecha. Exacto. Del año 1996 hasta ahora, ¿cuál presa importante se ha construido en el país? Es un abuso, es un gran abuso que la presa de Guaigüí, que la dejó el doctor Balaguer siendo presidente de la República en construcción, no haya sido terminada. Y entonces, ahí lo que estén es deforestando la zona de Guaigüí. Y yo quiero decir aquí hoy, porque a mí no, yo no soy de los periodistas que me gusta de que me escriban de que la noticia por las redes sociales. Por redes sociales y qué sé yo cuánto. Mandado, mira, mandado. Yo subí al restaurante que están promoviendo más ahora entre La Vega y Jarabacoa, que es un restaurante bellísimo. Ah, sí, yo sé cuál es que tú dices. Sí. Pero si tú te subes ahí y tú miras la parte del que frente. Tiene como un alto, sí. Sí, pero bellísimo. Bellísimo, tiene una vista un restaurante que le da prestigio al turismo dominicano. Sí, la carretera, La Vega Jarabacoa. Si tú ves el frente, tú ves eso deforestado, esa montaña peladita. Entonces, ¿por qué hay agua en la capital dominicana? ¿Cuántos millones tiene la capital? Casi 4 millones. Sí. Digo, el Gran Santo Domingo. Y hay agua precisamente por las presas. Por la presa de Valdesia. Sí. Sí, y los vanilejos no tienen agua porque no se están beneficiando casi de esa presa. Sí, esa es la realidad. Y el doctor Jorge Blanco quería construir la presa de Madrigal y por un chisme de políticos, sí. Eso no se hizo. Y entonces, ahora comienzan a hablar de nuevo que debemos pensar en Yuna para el agua de la capital, que debemos pensar en la presa de Atillo. Yo creo que está bueno de improvisación. Y finalmente sobre ese tema, porque te voy a dejar para que siga. Mira, Esteban, ¿tú sabías que con un plan para eliminar la sedimentación de las presas se conseguiría el material para los próximos años de la industria de la construcción? Se conseguiría abono orgánico, tierra negra que ha ido a esas presas. Y además pudiéramos aumentar la capacidad de recepción de agua en un 60%. Esa es la realidad. Y fíjate algo, Alex, no hemos visto un esfuerzo de nuestros gobernantes en esa dirección. Ahora, como dije, lo mencioné hace un rato, lo de la presa de Monte Grande. Pero estamos hablando de un Leonel Fernández que duró 12 años gobernando, Hipólito Mejía 4, y Danilo Medina lleva casi 8. Y apenas estamos en eso, y es con un financiamiento. Pero también lamento que nosotros estemos siendo afectados por una sequía cuya previsión se había advertido mucho antes, desde septiembre, desde agosto del año 2018, se hizo una reunión en el Palacio Nacional donde se previó que iba a haber un estado de sequía en este momento. Sin embargo, no se tomaron las medidas, aunque están anunciando en el gobierno que se tomaron las medidas y que pudo haber sido peor, no se tomaron las medidas que debieron tomarse para evitar los efectos de esa sequía hoy día. Que entonces vimos que hace varios días el presidente Danilo Medina volvió y se reunió con los funcionarios del área que tiene que ver con la parte agrícola y con la parte hidráulica del país, y entonces nos dimos cuenta de que en efecto la sequía
nos ha dado muy duro, principalmente en la región noroeste del país. Y eso tiene que ver con la falta de planificación, pero también tiene que ver con la falta de inversiones de mediano y largo plazo, principalmente en el área de las presas. Mira, este programa y el periódico Primicias han venido planteando la rehabilitación de la presa de Potrero, ahí, más para abajo, ahí entre Boruco y Guatapanal, allá en la provincia de Valverde, más arriba de Ámina. Entonces vamos a hacer cosas de gasto de capital, de inversión, que le generen riqueza al país, que acumulen aguas, porque no podemos seguir improvisando. Tú sabes lo que es, por ejemplo, en el programa anterior hablamos de que el cierre de los ingenios del norte afectó la ganadería de la línea noroeste. Dice que manden camioncitos llenos de caña, de guerra, para Santiago Rodríguez. Demasiado. Vamos al cambio y vamos a recibir a Pedro Matos. Y en el último segmento vamos a retomar los temas económicos que nos quedan del primero. Así que retornamos con Pedro Matos en el segmento Impuestos y Negocios.